El veterano Ethan Walker pensaba que el invierno finalmente le había dado paz. Pero en una patrulla silenciosa bajo la nieve, su pastor alemán Riley se congeló a mitad de paso, orejas erguidas, respiración temblorosa, mirando fijamente hacia una parte del bosque en la que Ethan no había entrado durante años. Momentos después, el perro salió disparado, arrastrando a Ethan hacia un barranco que ninguna huella humana había tocado desde el último deshielo. Lo que encontraron no fue un accidente de la naturaleza, sino metal, frío y antiguo, sobresaliendo del hielo como la columna vertebral de algo muerto hace mucho tiempo y que era mejor dejar enterrado. Y cuando Ethan limpió la escarcha de su piel de acero, la montaña pareció contener la respiración, porque el secreto atrapado dentro de ese naufragio no había dormido tranquilamente, y los hombres que lo escondieron ya estaban regresando para terminar el trabajo. La noche invernal colgaba pesada sobre las montañas Cascade, el aire lo suficientemente afilado como para cortar la piel desnuda. Dentro del U-60 Black Hawk, cortando la oscuridad, Emily Carter estaba sentada atada de muñecas y tobillos, su espalda presionada contra el frío suelo de metal. A los 31 años, Emily tenía la fuerza serena de una mujer moldeada tanto por la disciplina como por la pérdida. Altura mediana, constitución delgada y atlética, forjada por el entrenamiento federal. Cabello castaño oscuro recogido en una trenza apretada que se había aflojado durante la lucha, y ojos de un profundo avellana lo suficientemente agudos como para inquietar a la mayoría de los sospechosos que interrogaba. Años en la aplicación de la ley federal habían tallado una resistencia silenciosa en su expresión, pero esta noche esa máscara falló. Moretones manchaban su pómulo, uno ganado por negarse a traicionar información confidencial horas antes. Junto a ella yacía Ranger, su compañero pastor alemán K9 de 5 años. Ranger era grande para su raza, hombros anchos, pelaje grueso de invierno, modelado en negro y fuego con inteligentes ojos ámbar que nunca dejaban de calcular. Estaba entrenado para búsqueda, rescate y persecuciones de alto riesgo. Sin embargo, su mayor fortaleza siempre había sido la empatía. Sentía el miedo de Emily antes de que ella siquiera hablara, cola presionada rígidamente contra el suelo mientras dejaba escapar un gruñido bajo y ansioso. A su alrededor había 3 hombres con equipo táctico sin identificar, sin rostro detrás de cascos negros. Hablaban poco, pero sus movimientos revelaban su naturaleza. Controlados, clínicos, practicados. Estos no eran simples criminales. Eran profesionales, del tipo contratado para borrar problemas silenciosamente. Emily tragó con fuerza, garganta seca por el aire frío que seguía inhalando demasiado rápido. Su mente se aceleró, aferrándose a procedimientos, técnicas de escape, estrategias de negociación, cualquier cosa que pudiera ofrecer un agarre a la supervivencia. Pero la verdad era despiadadamente simple. Sus manos estaban atadas, sus armas habían desaparecido, y Ranger, su leal compañero, había sido sedado antes y apenas ahora comenzaba a sacudirse los efectos residuales. El operativo más alto dio un paso adelante. Era un hombre de hombros anchos con mandíbula cuadrada cubierta de barba oscura de varios días. Incluso bajo el casco, llevaba un aura pesada y desgastada. Alguien que una vez creyó en algo pero había enterrado esa creencia bajo capas de violencia por contrato. Emily sintió que tenía experiencia militar. La rígida economía de sus movimientos lo delataba. Su voz salió plana. Nos acercamos a la zona de descarga. ¿Descarga? La palabra atravesó directamente su columna vertebral. Su respiración se entrecortó. No tienen que hacer esto, dijo, voz baja pero firme. Si buscan información, podemos hablar. Pero matar a una oficial federal. No es matar, interrumpió fríamente. Es limpieza. Hizo un gesto con la cabeza. Otro operativo se arrodilló y cortó la cuerda que aseguraba a Ranger a la pared. El pastor gruñó débilmente, aún aturdido pero protector. Emily sintió que el pánico se apretaba alrededor de sus pulmones. Su mente gritaba pidiendo un plan, una palanca, cualquier cosa. Pero todo lo que tenía era la forma temblorosa de Ranger presionada contra ella y su propio pulso martillando en sus oídos. La puerta lateral del helicóptero se abrió de par en par, dejando entrar una ráfaga de viento glacial que arañó su piel.
Copos de nieve disparados de lado hacia la cabina como esquirlas de vidrio roto. El horizonte más allá no era más que un vacío de blanco y negro. Sombras de montañas tragadas por la noche. Los operativos agarraron sus brazos. Emily se retorció por instinto más que por esperanza. Sus músculos ardían bajo capas de miedo y adrenalina. Ranger se lanzó, dientes descubiertos, pero una bota lo inmovilizó. Por favor, ahogó Emily, sin suplicar por su vida, sino por la de Ranger. Es solo un perro. Es inocente. Por una fracción de segundo, el operativo alto hizo una pausa. Algo parpadeó detrás de la visera negra sin rostro. Una reacción humana, enterrada, pero no borrada. Pero desapareció tan rápido como apareció. Cortó la correa del arnés con un solo movimiento brutal. Emily sintió que la gravedad se movía debajo de ella. Ranger ladró, crudo, desesperado, el sonido de una criatura que se da cuenta de una pesadilla antes que el humano a su lado. Luego dos pares de manos empujaron. El mundo desapareció. El aire arrancó el grito de su garganta antes de que pudiera formarse. El frío la golpeó como una pared, entumeciendo la piel, quemando los pulmones. Ranger cayó a su lado, sus extremidades agitándose mientras los dos se desplomaban a través de la noche sofocante. El viento rugió tan violentamente que ahogó el pensamiento. Emily forzó sus brazos a abrirse, girando su cuerpo hacia Ranger. Su chaqueta táctica de invierno, un abrigo grueso de emisión federal con tela reforzada, atrapó el aire, ralentizando su descenso en meras fracciones. No era un paracaídas, pero era algo. Agarró a Ranger en plena caída, envolviéndose alrededor de él, inclinando su cuerpo hacia abajo para soportar el golpe. Las ramas explotaron a su alrededor mientras se desgarraban en las copas de los árboles. Dolor, blanco, cegador, atravesó su hombro cuando algo se rompió. Ranger aulló. El mundo se volteó, golpeó y los tragó con frío. Luego vino el banco de nieve, un bolsillo profundo y oculto debajo de los árboles. El impacto expulsó el aliento de sus pulmones, pero salvó su vida. Emily yacía enterrada, oídos zumbando, visión borrosa, el sabor del hierro en su boca. Ranger gimió contra su pecho, vivo pero herido. El helicóptero distante se desvaneció en el silencio invernal de arriba. Habían sobrevivido a la caída imposible. Pero la noche fría en las montañas Cascada apenas comenzaba. La tormenta se arrastró por el valle como algo vivo, empujando láminas de viento blanco entre los pinos imponentes donde Ethan Walker vivía solo. A los 43 años, Ethan llevaba la solidez desgastada de un hombre que había sobrevivido más inviernos, tanto literales como emocionales, de los que le importaba contar. Medía 6 pies de altura, hombros anchos bajo una chaqueta de franela, su barba veteada de gris hierro alrededor de una mandíbula tallada por años de disciplina. Ojos azules profundos, a menudo calmados, sostenían una sombra que nunca se iba del todo. Era el recuerdo de una misión que salió mal hace 15 años cuando perdió a 2 compañeros de equipo durante una redada nocturna en Kandahar. Desde entonces, había elegido la soledad sobre la sociedad, dejando que el bosque fuera el único testigo de su dolor. Ethan estaba reparando el marco de una ventana agrietada cuando lo escuchó. El fuerte golpe de rotores de helicóptero cortando a través del aullido de la tormenta. El sonido no coincidía con ninguna ruta de vuelo que conociera. Luego vino el repentino y nauseabundo estrépito más profundo en el bosque. Se congeló, cada instinto de sus días como guardabosques encendiéndose a la vez. Dakota, su envejecido husky mestizo, levantó la cabeza de la alfombra. A los 12 años, Dakota era más pequeño que la mayoría de los huskies, delgado y de pelaje plateado con patas blancas y un hocico canoso. A pesar de sus años, sus alerta ojos ámbar todavía brillaban con el viejo impulso de un perro de trabajo. Dio un ladrido bajo, ya sintiendo el cambio de energía de Ethan. Sí, chico, murmuró Ethan, agarrando una linterna pesada y su rifle de caza de cerrojo del soporte en la pared. Vamos a salir. Se subió la cremallera de su grueso abrigo de invierno, sintiendo el mordisco del frío en el momento en que abrió la puerta de la cabaña. La nieve azotaba su cara. Dakota saltó adelante,
su movimiento más lento que cuando era más joven, pero aún decidido. Ethan lo siguió hacia la tormenta blanca. El bosque era un laberinto de ruido y silencio, el viento llevando fragmentos de sonido que se retorcían impredeciblemente. Pero Ethan estaba acostumbrado a leer la tierra. Las ramas rotas, el temblor en el aire, incluso el olor de la nieve perturbada. Escaneó el valle abajo hasta que lo encontró. Un cráter de ramas de pino desgarradas y nieve en polvo a media milla de su cabaña. Dakota gimió y tiró hacia adelante. Ethan se acercó, cauteloso pero rápido. Su respiración se detuvo ante lo que vio. Una mujer yacía medio enterrada en la nieve, enredada en ramas rotas. Se veía imposiblemente frágil contra la tierra congelada. Su rostro, un rostro que podría haber sido firme y confiado horas antes, estaba pálido, labios teñidos de azul. Copos de nieve se aferraban a su trenza oscura, y sangre seca manchaba su sien. Su abrigo estaba desgarrado, y su hombro izquierdo se asentaba en un ángulo antinatural. No podría tener más de 30 y tantos años. Pero fueron sus ojos, incluso cerrados, los que lo inquietaron. Había tensión en su ceño, la mirada de alguien que todavía luchaba incluso en la inconsciencia. Junto a ella había un pastor alemán, sangrando de la pata trasera, pero luchando débilmente por ponerse de pie. Gruñó suavemente, no a Ethan, sino al dolor, un instinto protector parpadeando a pesar del shock y la lesión. Ethan se arrodilló lentamente, palmas abiertas. Tranquilo, chico, dijo, voz baja y suave. Dakota se quedó detrás de él, cola baja pero curioso. Las orejas del pastor se movieron. Olfateó a Ethan, luego colapsó junto a la mujer nuevamente. Ella es tu compañera, susurró Ethan. Está bien, haremos esto juntos. Revisó el pulso de la mujer. Débil pero constante. Su placa colgaba de un lazo roto en su chaleco. Emily Carter, oficial federal. Federal. Eso significaba problemas más grandes que un accidente de avión. Problemas que podrían venir en esta dirección. Deslizó sus brazos debajo de ella, sintiendo la tensión en sus costillas rotas cuando se agitó débilmente. Dejó escapar un pequeño aliento de dolor, pero no despertó. Ethan la levantó contra su pecho con cuidado. Era más ligera de lo que esperaba, como si la caída hubiera sacudido la fuerza de sus huesos. Luego recogió al perro, que gimió pero no se resistió. El peso del pastor era significativo, pero el cuerpo de Ethan recordaba como cargar compañeros heridos. El viento los arañó mientras regresaban a la cabaña. La nieve se espesó hasta que el mundo se redujo a un círculo de visión iluminado por la linterna de Ethan. Cada pocos pasos, escaneaba la línea de árboles, un hábito construido durante años de combate. La paranoia te mantenía vivo. Esta noche se sentía más como certeza instintiva. Alguien los había dejado caer. Nadie sobrevivía a tal caída por accidente. Y las personas que ejecutaban una eliminación en el aire no dejaban testigos atrás. Dentro de su cabaña, Ethan acostó a Emily en la cama y al pastor junto a la estufa de leña. Dakota los rodeó ansiosamente, olfateando al perro herido antes de instalarse cerca. Ethan quitó los guantes de Emily y revisó sus dedos. Fríos, pero con algo de color. Trabajó con la urgencia silenciosa de un hombre que había remendado demasiadas heridas en su vida. Alivió su hombro en un inmovilizador temporal usando tiras de tela, limpió la sangre seca de su línea del cabello, revisó sus costillas, 3 probablemente estaban fracturadas, y envolvió su torso tan cuidadosamente como pudo. Solo una vez se despertó a medias, sus pestañas revoloteando. Ranger, susurró. Ethan miró hacia el pastor. Está aquí. Está bien. Una lágrima resbaló de su ojo, no por debilidad, sino por alivio. Alivio lo suficientemente pesado como para romper un alma endurecida. Luego colapsó en la inconsciencia nuevamente. Ethan se movió hacia Ranger. El pastor mostró los dientes débilmente ante el antiséptico, pero Ethan murmuró, tranquilo, soldado, y el perro le permitió limpiar la herida y vendar la pata. La respiración de Ranger se estabilizó. Ethan se sentó, se limpió el sudor de la frente y finalmente se permitió una larga respiración. Luego vino un sonido que enfrió más profundo que el frío.
Aspas de rotor distantes, débiles pero innegables, cortando la tormenta desde arriba del valle. Quienquiera que los hubiera dejado caer estaba regresando, y no esperarían encontrar sobrevivientes. Emily despertó con el tenue aroma de resina de pino y madera, un calor que no había sentido desde antes de la caída. Sus párpados revolotearon, pesados como ramas cargadas de escarcha, y el contorno borroso de un techo de troncos se agudizó lentamente. Un crujido constante venía de una pequeña chimenea cercana, y durante unos segundos se aferró a la ilusión de seguridad antes de que la realidad golpeara como un golpe en las costillas por el que apenas podía respirar. Intentó sentarse, el pánico destellando a través de ella. ¿Ranger? ¿Dónde estaba Ranger? Su pulso se disparó, miedo crudo empujando a través de la neblina en su cráneo. Una voz calmada atravesó su creciente angustia. Tranquila. Estás a salvo aquí. La voz pertenecía a Ethan Walker, que ahora estaba sentado en una vieja silla de madera junto a la cama. Sus hombros anchos estaban encorvados hacia adelante, una rara suavidad en sus profundos ojos azules. Su rostro todavía era robusto, barbudo gris, severo, curtido por recuerdos que nunca compartió. Pero en este momento, no había nada amenazante en él. La respiración de Emily tembló. Ranger, mi perro. ¿Dónde? Está allí, dijo Ethan, inclinando la cabeza hacia el hogar. Ranger yacía en una colcha cerca del fuego, un vendaje grueso envuelto alrededor de su pata. Su pecho se elevaba constantemente. Dakota se sentó protectoramente a su lado, la cola del viejo husky golpeando suavemente, como si prometiera vigilar. Emily se hundió de nuevo en la almohada, una ola de alivio aflojando el nudo en su pecho. Las lágrimas pincharon sus ojos, no por debilidad, sino por gratitud abrumadora. Se había preparado para perderlo. Ranger había sido su compañero a través de redadas, tiroteos, búsquedas en ríos helados, y ahora esto. Tragó con fuerza, voz entrecortada, gracias. Ethan asintió una vez, como si las vidas salvadas fueran deudas que ninguno necesitaba hablar en voz alta. Pero su compostura se desvaneció cuando captó el borde de un recuerdo. Manos agarrándola, cuchillas cortando correas, oscuridad fría tragándola a ella y a Ranger enteros. El helicóptero, los operativos, la caída. Se estremeció violentamente. Ethan lo notó. ¿Quieres decirme qué pasó? Emily vaciló. Su entrenamiento instaba cautela. No conocía a este hombre. Pero el dolor en sus costillas, el calor de la cabaña y la respiración constante de Ranger, todo le recordaba que sin Ethan, serían huesos congelados en la nieve. Y algo en su mirada, firme, sin parpadear, pero no exigente, le dijo que había visto suficiente traición en la vida para respetar la verdad. Tomó una respiración temblorosa. Comenzó hace 3 semanas. Mi grupo de trabajo obtuvo información sobre un anillo de armas interestatal, moviendo hardware militar a través de 5 estados. Pensamos que era solo otra rama del cartel, pero no lo era. Ethan se inclinó hacia adelante, codos sobre rodillas. ¿Quién lo dirigía? Marcus Hall. Solo decir el nombre agrió el aire. Ethan frunció el ceño, reconocimiento parpadeando en sus rasgos. Marcus Hall, explicó, había sido una vez un capitán del ejército condecorado, alto, de rasgos afilados, todo confianza y carisma, pero debajo del exterior pulido había una podredumbre que había crecido durante años de cortar esquinas y traicionar aliados por ganancias. Hall medía alrededor de 6'2" con ojos grises fríos y un encanto calculado que hacía que la gente confiara en él, justo antes de que los arruinara. Cuando dejó el ejército bajo mala conducta no oficial, simplemente había cambiado su talento para las tácticas al mercado negro. Su decadencia moral había alcanzado un punto donde las vidas humanas eran solo variables prescindibles. La voz de Emily se debilitó mientras continuaba. Encontramos evidencia real, de que estaba moviendo armas prototipo robadas de un contratista gubernamental. El tipo de armas que desaparecen soldados, no objetivos. Recordaba el momento en que descubrió la pieza final de prueba. El libro mayor encriptado de Hall listando pagos a mercenarios, pilotos, contrabandistas, y bajo una categoría separada, personal de limpieza.
Su estómago se retorció. Cuando se dio cuenta de que tenía los archivos, cerró los ojos. La imagen llegó corriendo de regreso. La delgada sonrisa de Hal, las esposas de metal frío, la aguja de droga presionada contra el cuello de Ranger. Envió un equipo vestido como una unidad de extracción federal para recogerme. Mi propio grupo de trabajo pensó que era transporte. La mandíbula de Ethan se flexionó, el músculo marcando bajo su barba. La traición era familiar, demasiado familiar. Y en lugar de transporte, me llevaron a las montañas, cortaron el arnés, nos empujaron hacia afuera. Su voz se quebró. No querían que encontraran un cuerpo, solo una historia que nadie cuestionara. La nieve silbó suavemente contra la ventana mientras el silencio se extendía entre ellos. Emily miró a Ethan, sus ojos avellana ardiendo con nuevo miedo. Regresarán. Rastrearán la caída. No dejan cosas sin terminar. Ethan se levantó de su silla, toda su postura cambiando de cuidador a soldado. Era sutil pero inconfundible. Un endurecimiento de los hombros, un cuadrarse de la postura, el despertar de un conjunto de habilidades enterradas durante mucho tiempo bajo el aislamiento. En ese instante ya no era solo un carpintero reclusivo. Era el guardabosques que había sido. Entonces necesitamos prepararnos, dijo, voz cayendo en un registro bajo y constante. Si los hombres de Hal vienen, no esperarán resistencia, pero tampoco se irán sin asegurarse de que estés muerta. Emily tragó con fuerza. Sus costillas dolían. Sus extremidades temblaban, pero su mente se agudizó. Puedo ayudar. Estoy herida, pero no inútil. Ethan negó con la cabeza suavemente. Te quedarás adentro. Tú y Ranger. Esta nieve nos da cobertura, pero también les da lo mismo a ellos. Sé cómo se mueven estos hombres. Tomó su rifle de la pared y revisó la recámara. Dakota trotó a su lado, sintiendo el cambio en la atmósfera. Emily lo observó, viendo no solo un solitario, sino un hombre moldeado por la pérdida e impulsado ahora por algo peligrosamente cercano a un propósito. ¿Por qué nos estás ayudando?, susurró. Ethan hizo una pausa en la puerta, mano en el pestillo. Su voz salió tranquila, pero con un filo de algo feroz, porque alguien una vez me dejó morir en la nieve, y juré que nadie que pudiera salvar terminaría así. El viento afuera se elevó en un largo aullido melancólico. Los cazadores ya estaban en camino. La tormenta se había adelgazado en un susurro cuando Ethan apagó cada lámpara en la cabaña. La oscuridad se plegó alrededor de ellos, pesada y expectante, como si el bosque mismo supiera que los depredadores se movían a través de sus costillas congeladas. Ethan se agachó junto a Emily, que se inclinaba débilmente contra la pared, un brazo cuna sus costillas vendadas. Ranger yacía a su lado, respiración superficial pero alerta, sus orejas moviéndose ante cada crujido distante de hielo asentándose. Dakota caminaba en círculos apretados, energía ansiosa ondulando a través de su estructura envejecida. Nos movemos ahora, murmuró Ethan, antes de que cuadriculen este lugar. La voz de Emily estaba tensa pero firme. ¿Cuántos hombres enviaría Hal? Suficientes para asegurarse de que nunca testifiques. Ethan colgó su rifle en su espalda y abrió una trampilla en el piso. Un espacio estrecho de rastreo descendiendo hacia un pasaje oscuro. Vamos. Esto baja por un viejo túnel de caza. Silencioso, frío, pero seguro durante media milla. Emily lo siguió por la escalera, haciendo una mueca ante el dolor en sus costillas. El túnel era estrecho, enmarcado con vigas podridas y tierra helada. Olía débilmente a metal viejo, raíces de pino y tiempo. Ethan lideró el camino con una pequeña linterna filtrada en rojo. Detrás de él, Ranger cojeaba pero mantenía el ritmo, y Dakota se mantenía cerca, ocasionalmente empujando al pastor como para tranquilizarlo. Cuando emergieron en la parte más amplia del valle, el mundo parecía tallado en plata. Luz de luna agrupándose sobre ramas cargadas de nieve, escarcha brillando como estrellas rotas. Ethan hizo una pausa para escanear la línea de árboles. Años de combate habían afilado sus sentidos a algo casi sobrenatural. Respiró la noche como si llevara mensajes que otros no podían leer.
Necesitamos desviar su rastro, susurró. Se movió con precisión rápida, barriendo nieve con una rama de pino para ocultar sus huellas, luego rompiendo ramas en ángulos engañosos. Emily solo podía observar, impresionada, a pesar del dolor retorciéndose en su interior. Ethan no solo conocía la tierra. Se fusionaba con ella, usando sus contornos, sombras y debilidades como un aliado silencioso. Pero los cazadores también se estaban moviendo. Millas de distancia, Bern Talbot, un rastreador local que Hal había contratado, se arrodilló sobre el lugar donde Emily y Ranger habían caído. Bern era un hombre de huesos crudos en sus últimos 50 años con una cara como cuero agrietado de décadas de inviernos duros. Su barba gris rubia era áspera, su ojo izquierdo nublado por un viejo accidente de caza que le había quitado la visión pero agudizado sus instintos. La gente en el pueblo decía que Bern podía rastrear un copo de nieve a través de una ventisca. Ahora se movía metódicamente, rompiendo hielo en su palma, levantando una mancha de sangre seca de una rama de pino. «Está viva», murmuró Bern. Su voz era grava formada por whisky y soledad. El perro también. Detrás de él había dos de los mercenarios de Hal, ambos musculosos, enmascarados, rifles listos. Uno de ellos, un hombre con cabeza rapada y una cicatriz irregular corriendo por su barbilla, habló con irritación. «¿Estás seguro?» Hal dijo que estarían marcados con el ritmo. Bern lo miró fijamente con su ojo bueno. «La sangre es fresca, huellas tambaleantes. Alguien la cargó. Alguien fuerte». Señaló las huellas de botas distorsionadas. «Espaciado ancho. Presión profunda. Ese es tu hombre». «Hal quiere confirmación», respondió el hombre con cicatrices. «La tendrá», gruñó Bern. «Ustedes solo mantengan sus dedos fuera de los gatillos hasta que yo les diga». De vuelta en el bosque, Ethan estaba configurando una trampa de nieve. Cable delgado estirado bajo donde la luz de la luna no alcanzaba. Sus manos se movían con eficiencia silenciosa. Emily se apoyó en un tronco de pino, Ranger presionado contra su costado. «Vendrán rápido», dijo Ethan. «Pensarán que la caída te mató, pero cuando vean huellas, empujarán más fuerte». Emily lo miró, aliento empañando el aire. «Estás arriesgando tu vida por mí». Ethan no levantó la vista de atar el nudo final. «No es la primera vez que cometió ese error», dijo en voz baja, aunque la amargura en su tono estaba dirigida hacia adentro, no hacia ella. Las orejas de Dakota se levantaron. Entonces Ranger gruñó. Una rama se rompió en algún lugar hacia el este. «Abajo», siseó Ethan, jalando a Emily detrás de un tronco caído justo cuando una bala silenciada atravesó el aire donde habían estado momentos antes. Ranger se lanzó hacia adelante por instinto, pero Emily agarró su pellejo, sosteniéndolo con la poca fuerza que tenía. Formas se movían entre los árboles. 3 hombres desplegándose en un patrón táctico. Sus rifles brillaban débilmente. Sus pasos eran demasiado disciplinados para ser aficionados. Bern Talbot emergió detrás de ellos, su postura relajada pero depredadora. «Las huellas terminan aquí», dijo, voz baja. «Se están escondiendo cerca». Ethan le articuló a Emily en silencio, «Muévete a mi señal». El primer mercenario se acercó a la trampa de nieve de Ethan. Su bota atrapó el cable, desencadenando un chasquido violento de un retoño doblado que se azotó hacia arriba, derribándolo de sus pies. Golpeó el suelo con un grito amortiguado. Ethan disparó una vez, limpio, eficiente, y el hombre quedó inmóvil. Ranger ladró bruscamente, llamando la atención. Otro mercenario giró hacia el perro, levantando su rifle. Emily no pensó. A pesar de sus lesiones, se lanzó de lado, arrojando su peso en Ranger y cubriéndolo cuando el disparo se estrelló en la nieve junto a ellos. Ethan rodó detrás de un árbol, disparando de nuevo. El segundo mercenario cayó. Bern no entró en pánico. Retrocedió, nivelando un revólver de cañón largo con una mano firme. Ranger se tambaleó, gruñendo a pesar de su herida. Bern estabilizó su puntería. Entonces Dakota, viejo pero alimentado por lealtad, saltó entre ellos, gruñendo con ferocidad inesperada.
Bern vaciló justo lo suficiente. Ethan disparó. El rastreador cayó de rodillas, agarrando su brazo, nieve manchándose de carmesí. «Terminamos aquí», gritó Ethan. «Muévanse». Agarró el codo de Emily, apoyando su peso, mientras Ranger cojeaba cerca detrás. Dakota trotó al lado, cola baja, pero determinado. Los disparos resonaron débilmente mientras los mercenarios restantes se reagrupaban. Huyeron a través del bosque iluminado por la luna, el suelo inclinándose bruscamente hacia abajo. Adelante, en la distancia más allá de la línea de árboles, apareció el contorno irregular de un acantilado. El único lugar donde Ethan sabía que podía alcanzar señales de radio, y el único lugar donde los hombres de Hal tendrían dificultades para acorralarlos. El viento se agudizó mientras Ethan empujaba a través del último tramo del sendero, cada ráfaga llevando esquirlas de hielo que picaban como agujas. La línea del acantilado se elevaba ante ellos, una corona blanca irregular en el resplandor moribundo de la luna. Emily se apoyaba pesadamente contra él, su respiración superficial pero determinada. Ranger cojeaba a su lado, pata herida arrastrándose por la nieve, pero negándose a quedarse atrás. Dakota trotaba al frente, pelo erizado, cada sentido esforzándose por el peligro. «Estamos cerca», dijo Ethan, más para fortalecer la determinación de Emily que la suya propia. Su voz sostenía una aspereza firme, pero la tensión en su mandíbula traicionaba la verdad. Estaban segundos adelante de la muerte. En el borde del acantilado había un viejo mástil de radio de metal, nada más que un poste oxidado atornillado a la piedra, medio tragado por décadas de escarcha. Ethan lo había instalado hace mucho tiempo para emergencias en el campo, cuando todavía creía en ayudar a cualquiera que se alejara demasiado en el desierto. No lo había tocado en años. Dejó caer su mochila y sacó un transmisor portátil, excedente militar, maltratado pero confiable. Sus manos enguantadas se movieron rápidamente, retorciendo cables, ajustando diales. Emily observó a través de ojos aturdidos, admirando la precisión metódica que solo venía del entrenamiento y el desamor. «¿Todavía puede funcionar?», susurró. «Tiene que hacerlo». Ranger empujó su muslo como instándola a permanecer despierta. Emily acarició su cabeza, dedos temblando sobre sus orejas. El dolor llamó a través de sus costillas, pero el calor de su pelaje la mantuvo anclada. Ethan activó el interruptor final. La estática estalló del altavoz, un sonido áspero y frío que hizo que su pecho se apretara. «Vamos, vamos», murmuró. Luego un siseo débil, un crujido roto, una amenaza de voz. «Base fría, responda. Emergencia. Identifíquese». El alivio parpadeó en los ojos de Emily. «Nos escuchan». Antes de que Ethan pudiera responder, Dakota dejó escapar un gruñido bajo de advertencia. Demasiado tarde. Las sombras se movieron a lo largo de la cresta, silenciosas, disciplinadas, extendiéndose como lobos. 4 mercenarios emergieron de la línea de árboles con rifles levantados, y detrás de ellos, entrando en la media luz pálida, vino Marcus Hall mismo. Hall era exactamente como Emily lo recordaba. Alto, de hombros anchos y aterradoramente compuesto. 40 años, pero envejecido por la arrogancia más que por el tiempo. Su cabello oscuro estaba recortado corto, su mandíbula bien afeitada lo suficientemente afilada como para cortar hielo. Sus ojos, gris metálico frío, no tenían rastro de duda o remordimiento. El tipo de hombre que había aprendido hace mucho tiempo a pasar sobre los cuerpos que creaba. Su aliento empañó el aire mientras sonreía. Debería haber sabido que un fantasma como tú la sacaría de la tumba, Walker. Ethan dio un paso adelante, colocándose entre Hal y Emily. «Si la quieres, tendrás que pasar sobre mí». Hal se rió, aunque no había humor real en ello. «Siempre el héroe. O tal vez simplemente no puedes resistir arreglar cosas rotas». Emily apretó la mandíbula. Las palabras estaban destinadas a cortar, y lo hicieron, pero se negó a dejar que él lo viera. El primer mercenario disparó. La nieve explotó pulgadas de las botas de Ethan. Emily cayó de rodillas, ignorando el grito en sus costillas,
Levantó el arma lateral que Ethan le había dado y disparó un tiro preciso. El mercenario cayó. Ranger ladró ferozmente, obligando a otro atacante a dudar. Dakota se lanzó, chasqueando la pierna del hombre, dándole a Ethan justo el tiempo suficiente para arrastrar a Emily detrás de una roca. El fuego de armas iluminó la noche con destellos violentos. Ethan devolvió el fuego, golpeando a un segundo mercenario, pero Hal se movió con gracia mortal, rodeando detrás de una deriva y disparando ráfagas cortas de supresión que los inmovilizaron. Ranger gruñó y comenzó a avanzar. «Quédate», susurró Emily urgentemente, agarrando su pelaje. Ranger obedeció, pero sus músculos temblaron con la necesidad de protegerla. Ethan sabía que los estaban encerrando. Tomó una respiración profunda, corazón latiendo con un ritmo familiar. El latido de la supervivencia, el eco de batallas de otra vida. Entonces Hal salió de la cobertura, rifle apuntado directamente a la cabeza de Ethan. «Fin de la línea», dijo. El grito de Emily desgarró el viento. Ranger se lanzó, pero Hal fue más rápido. Giró el rifle, preparado para matar a Ethan primero, y entonces el aire se partió con un rugido ensordecedor. Un helicóptero policial real estalló a través de las nubes de tormenta, su luz de búsqueda ardiendo como una estrella cayendo. Los mercenarios se dispersaron, cegados. Hal se tambaleó hacia atrás, levantando un brazo contra el haz cegador. El helicóptero se cernió bajo, rotores cortando el aire, bañando el acantilado en turbulencia que casi arrojó a todos fuera de equilibrio. «Unidad Federal», retumbó un altavoz. «Suelten sus armas». Los ojos de Hal se estrecharon con furia fría. Se volvió hacia Ethan una última vez, pero Ethan no dudó. Se lanzó hacia adelante, golpeando su hombro contra el pecho de Hal. Lucharon en la nieve. Dos hombres tallados por la violencia. Dos caminos convergiendo al borde de un acantilado. Hal lanzó un puñetazo, rozando la mejilla de Ethan. Ethan lo golpeó contra el hielo. La luz del helicóptero los inmovilizó. Hal gruñó: «No puedes detener esto». Ethan lo golpeó con fuerza, enviándolo a desplomarse. El arma de Hal se deslizó por la nieve. El viento del acantilado rugió mientras su equilibrio flaqueaba. Luego resbaló. La nieve crujió. Su cuerpo golpeó el suelo con un golpe pesado. Ethan se paró sobre él, pecho subiendo y bajando, aliento desgarrado por el frío y el agotamiento. Segundos después, oficiales armados descendieron del helicóptero, asegurando la escena. Emily fue levantada en un arnés de rescate, Ranger mantenido a su lado. Ethan fue levantado último. Dakota metido bajo el brazo de un rescatista como un soldado leal que se había ganado su lugar. Mientras el helicóptero se elevaba en el amanecer iluminándose, la primera línea dorada de la mañana se extendió por el bosque nevado. Emily alcanzó la mano de Ethan, su mirada llena de algo frágil pero inquebrantable. «Salvaste mi vida, y tal vez más que solo la mía». Ranger apoyó su cabeza en la pierna de Ethan, cerrando los ojos con confianza cansada. En algún lugar abajo, la tormenta pasó y algo nuevo comenzó. Nacido de una caída que debería haber terminado todo. Al final, no fue solo el coraje o el entrenamiento lo que salvó a Emily, Ranger y Ethan en esa montaña congelada. A veces la supervivencia parece demasiado perfecta para ser coincidencia, demasiado oportuna, demasiado suave, demasiado ferozmente protegida. Y muchos que escucharon su historia más tarde susurraron la misma verdad silenciosa. Dios pone a las personas correctas en el lugar correcto justo cuando el mundo piensa que nos hemos quedado sin oportunidades. Quizás el verdadero milagro no fue el helicóptero de rescate o la forma en que Ethan luchó a través del dolor y el miedo o incluso la lealtad inquebrantable de Ranger. Quizás el milagro fue como tres vidas rotas de diferentes maneras se encontraron en medio de una tormenta que debería haberlos terminado. Justo como en nuestras vidas diarias, en los días en que nos sentimos empujados al borde, solos, fríos, abrumados, Dios a menudo envía ayuda en formas que no esperamos. Un extraño amable, un amigo leal, un momento de claridad, una chispa de coraje en la oscuridad. Así que, si estás viendo esto hoy, rezo para que cualquier tormenta que estés enfrentando,
La protección de Dios te rodee como un muro de luz en la nieve. Que guíe tus pasos, fortalezca tu espíritu y te recuerde que ninguna caída, sin importar cuán aterradora, es el final de tu historia. Y si este relato tocó tu corazón, por favor considera compartirlo, dejar un comentario y suscribirte a nuestro canal para que más personas puedan sentir el calor de la esperanza y la fe en un mundo que desesperadamente lo necesita. Que Dios te bendiga a ti, a tu familia y a cada compañero leal que camina a tu lado. Amén.